Una de las principales celebraciones en el mundo occidental es la Semana Santa. Pero, ¿cómo podría estar relacionada una conmemoración de origen religioso con la astronomía y con cómo medimos el tiempo? Quédate y te lo cuento en los próximos minutos. Si tienes preguntas, anótalas y puedes hacerlas a través de mis cuentas de Instagram, TikTok y Patreon. Puedes encontrarme como Juan Carlos Beamín o @jcbeamín. Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de Conversemos de Astronomía. Pocas figuras han resultado tan influyentes en la historia mundial como la de Jesús de Nazaret. En este podcast sobre astronomía, no me detendré a analizar las pruebas o no de si fue hijo de Dios o sobre su enseñanza, pero sí sobre un hecho trascendental en su vida y que ha forjado al mundo cristiano por los últimos 2 milenios, su muerte y resurrección. Independiente de la confesión religiosa, la mayoría de las religiones que se autodenominan cristianas coinciden en una cosa, y es que la muerte de Jesús marca un antes y un después, pues es con la entrega de su vida por la que la humanidad tiene redención o es rescatada de la condena a muerte y para tener una relación especial con Dios. También, según los relatos que se encuentran en los evangelios, es aceptado que Jesús murió un viernes 14 de Nisán, y es justamente sobre esto lo que tratará este episodio. Por ejemplo, ¿a qué fecha de nuestro calendario corresponde esta fecha? Hoy usamos un calendario distinto, pero la existencia de múltiples calendarios nos hace preguntarnos, ¿cómo medimos el paso del tiempo? Vamos con lo primero. ¿Cómo podemos averiguar en qué fecha murió Jesús de Nazaret? Ya dijimos que fue un 14 de Nisán. ¿Pero qué es Nisán? Bueno, es el nombre del primer mes en el calendario hebreo. Este calendario es distinto en naturaleza al calendario gregoriano, que es el que usamos hoy, que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre y con años bisiestos cada 4 años, a menos que el número de años sea divisible por 100, a excepción de si el año es divisible por 400. En ese caso, será bisiesto de todas formas. Sí, lo sé, un tremendo enredo, pero estos ajustes se deben a que el año tropical o año trópico, es decir, lo que se demora la Tierra en dar una vuelta completa en torno al Sol, o que la Tierra, el Sol y el punto de Aries se alineen, es de 365.2422 días, o 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45.1 segundos. Como puedes notar, la Tierra cada año acumula 5 horas, 48 minutos y unos segundos. Por ello, se compensa con un año bisiesto cada 4 años. Pero en realidad al hacer eso estamos agregando, por así decirlo, unos 45 minutos cada 4 años, y al cabo de 100 años ya se ha acumulado prácticamente un día entero de desfase y por ello los múltiplos de 100 no son bisiestos. Y bueno, como no es justo un día, cada 400 años se agrega un día para compensar estos pequeños retrasos. Ok, pero me he desviado un poco del tema y quizá en el futuro hagamos un episodio exclusivo para entender la órbita terrestre y cómo funciona mejor nuestro calendario. En resumen, nuestro calendario mide un año como 2 pasos consecutivos de la Tierra por una parte de la órbita. Pero los judíos no lo hacían de esta forma. Ellos tenían 12 meses lunares de 29 o 30 días. Si multiplicas, te darás cuenta de que en realidad su calendario es considerablemente más corto que el nuestro, y por ello, o agregan algunos días al calendario cada año, o incluso un mes entero para compensar la falta de esos días y así poder mantener las siembras, las cosechas y sus observaciones religiosas en orden. ¿Cómo decidían cuándo agregar o no los días? Bueno, eso tiene que ver con cómo definen el comienzo de un nuevo año. El calendario religioso judío comienza el 1 de Nisán, que corresponde siempre con una luna nueva. Pero la condición para comenzar con un nuevo año es que la primera luna llena, es decir, el 14 de Nisán, sea después del equinoccio de marzo, el de primavera para ellos que están en el hemisferio norte y el de otoño para quienes vivimos en el hemisferio sur. Y esta fecha en nuestros calendarios es siempre entre el 20 y el 22 de marzo. Entonces, si el calendario de 12 meses lunares les quedaba muy corto para que la siguiente luna llena, que daría comienzo al nuevo año, cayera en una fecha anterior al equinoccio, entonces decidían agregar un mes más, y de esta forma se mantenían los días y estaciones en orden.
Pero esto obviamente produce variabilidad y hace que las fechas de este calendario y el que usamos hoy no coincidan. Y es por ello que la conmemoración o celebración de Semana Santa cambie todos los años. Con esta aclaración podemos echar a andar nuestros calendarios y el de ellos y determinar entonces la fecha en que murió Jesús en nuestro calendario. Sabemos que fue en torno al año 30 hasta el 35 de nuestra era. Sabemos que fue la primera luna llena después de un equinoccio de marzo, y también que era previo al Sabbat, o día de descanso judío, que podríamos convenir en un día viernes. Aunque también debemos recordar que el día para ellos comenzaba tras la puesta del sol y no a una hora específica como las 12 de la noche para nosotros, pues para aquel entonces no existían los relojes de precisión como los tenemos hoy. Con estas consideraciones, podemos decir que el día de la muerte de Jesús fue un viernes 7 de abril del año 33 de nuestra era. Sé que ha sido quizá un poco enredado este relato, pero aún quedan un par de preguntas que tienen que ver más con las concepciones del mundo y las tradiciones u observaciones religiosas, pero que son bien interesantes. Por ejemplo, si podemos calcular con precisión cuál fue la fecha de su muerte y eventual resurrección en nuestro calendario, ¿por qué no cambiarla y adoptar esa fecha como algo fijo en el calendario moderno? Esta pregunta, a pesar de ser válida, esconde una trampa. Pues podríamos cuestionarnos entonces, ¿qué hace mejor o peor una forma de medir el paso del tiempo? Quizás podemos argumentar que nuestro calendario es mejor porque mide la vuelta de la Tierra en torno al Sol y es más consistente. Pero entonces estaríamos olvidándonos del ajuste de los años bisiestos, y en este caso, la fecha de la observancia de esta fiesta se modificaría cada unas 6 horas. De hecho, cada año anterior a un bisiesto hay unas 18 horas de diferencia con respecto a la fecha original. Y aprovecho de mencionar una consecuencia que quizá nunca habías pensado. Si tú naciste entre las 6:11 am y las 24 horas, al menos una vez cada 4 años celebras tu cumpleaños un día equivocado, al menos desde el punto de vista astronómico, debido a la misma razón de que el año tiene esas 5 horas 48 minutos más. Y como se acumulan por 4 años, hasta completar casi un día, la fecha exacta de tu nacimiento, en teoría, ha cambiado casi un día. Bueno, pero volviendo al tema. Mi punto es que el día solar de 24 horas en promedio y el año solar medido en días solares son simples convenciones que hemos tomado por conveniencia. Finalmente, ¿en qué nos afectaría en la práctica si no tuviéramos años bisiestos? Más allá de que con el tiempo se nos moverían las estaciones y cada 730 años las estaciones estarían exactamente invertidas, es decir, el verano sería invierno, la primavera otoño, etc. Pero podríamos seguir haciendo las cosas sin mayor dificultad. Los egipcios lo hicieron así durante milenios. De hecho, ellos describen este cambio y se le denomina el ciclo zótico. Así que, ¿cuál calendario usar? Depende principalmente de nuestras tradiciones y cultura. Además, la duración de un día en escalas de tiempo geológico cambia. Hace unos millones de años, el día, por ejemplo, era ligeramente más corto que ahora. Por otro lado, quizás la idea de mantener una fecha como importante o simbólica, como en este caso la Semana Santa, el 14 de Nisan y el día de su muerte, o el 16 como la resurrección, siguiendo un calendario en particular como el calendario judío, tenga como objetivo respetar una observancia de una tradición o de un mandato religioso, y en ese sentido, tiene un argumento razonable seguir el ejemplo de quienes observaron estas fechas en un comienzo. Debo aclarar que probablemente nadie que escuche este podcast pertenece a una escuela de cristianos ortodoxos, pues ellos usan un calendario diferente al de nosotros y diferente al judío, lo que llamamos el calendario juliano, y los cálculos nuevamente cambian un poco y puede que estas fechas de las celebraciones de Semana Santa sean en días diferentes que los que celebran la mayoría del mundo occidental. Pero independiente de todos estos ajustes, la idea es clara. Cómo medimos el paso del tiempo es algo arbitrario. Y esto me lleva a describir un último ajuste, y que tiene que ver con que para la mayoría de las religiones cristianas, la celebración más importante tiene que ver con la resurrección, conocida también como la Pascua de Resurrección, y que se celebra un día domingo. De hecho, la observancia se define para el primer domingo después de la primera luna llena
tras el equinoccio de marzo. Esto nuevamente es una diferencia de lo que estamos acostumbrados, tanto en el calendario judío como en el nuestro, pues no se fija una fecha fija, como sería el correspondiente 7 de abril o 14 o 16 de Nisan, como sería en el calendario hebreo, sino que se fija el día de la semana en que tuvo lugar dicho acontecimiento, el domingo. Esto generó grandes quiebres y disputas, pues los primeros discípulos acostumbraban observar la fecha, es decir, el 14 y el 16 de Nisan, pero luego la influencia de Roma en los primeros siglos fue creciendo y se llegó a calificar de judaizante por celebrar según el calendario hebreo. Así fue como en el año 325 de nuestra era, en el concilio de Nicea, donde se propuso la independencia del calendario hebreo y que el día de la celebración sería determinado por el Papa, y se acordó finalmente hacerlo siempre el primer día de la semana, es decir, el domingo después de la primera luna llena en el calendario judío. Más allá de las celebraciones y el hecho puntual que nosotros estamos describiendo, espero que hayas compartido al igual que yo el interés por cómo registramos el paso del tiempo. Y nos da que pensar en el presente y en el futuro, en cómo mediremos el tiempo, por ejemplo, con las misiones que van a Marte, pues allá el tiempo se mide en lo que se llaman soles, básicamente, que es el día marciano, que no tiene exactamente 24 horas, sino 24 horas y 37 minutos. ¿O qué haremos cuando una misión o una estación se establezca en la Luna? ¿Cómo mediremos el tiempo allí? Pues anclarlo a la rotación terrestre quizás no tenga mucho sentido. ¿Cómo definimos el paso del tiempo en la Tierra? Será diferente que en cualquier otra parte del universo. Y estos ajustes entre nuestros calendarios nos hacen ver la importancia que tiene medir el paso del tiempo de una manera coherente, pero que también nos permita a nosotros hacerlo de una manera fácil e intuitiva. Espero que hayas disfrutado de este episodio donde hemos combinado un poco sobre la tradición, la cultura, la religión, la astronomía y cómo medimos el paso del tiempo. Si te ha gustado, recuerda compartirlo con tus conocidos y también poder interactuar a través de las redes sociales. Me puedes encontrar como @jcbeamin. Soy Juan Carlos Beamin y esto es Conversemos de Astronomía. Nos escuchamos la próxima semana.